Estamos con María Corina Machado, la líder de las Fuerzas Democráticas de la oposición venezolana. Estamos finalmente con ella aquí conversando en vivo con Clarín para el canal de YouTube, para el diario Clarín, desde Buenos Aires. Ella está en Venezuela, en algún lugar, protegida, y le damos el hola. Hola María Natalia, Corina, muchas gracias. gracias. En las últimas horas y en los últimos días, estuviste diciendo varias cosas, denunciando algunos hechos trágicos, pero quería empezar a preguntarte sobre unas declaraciones tuyas en el sentido de que Maduro debería entregar el poder el próximo 10 de enero. ¿Por qué y qué posibilidades reales hay ante la situación digamos, de tanto avasallamiento y del envío del mundo al exilio, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de que él Bueno, asuma? en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad y quiero darle gracias a todo el pueblo argentino y a las instituciones, tanto el gobierno como el Parlamento, el Congreso, que han estado tan cerca de Venezuela y los venezolanos en esta lucha, que yo sé que ustedes entienden que también es de los argentinos, de todos los latinoamericanos, porque el conflicto que ocurre en Venezuela su impacto, desde luego, trasciende nuestras fronteras, ¿no? Estamos enfrentando un sistema criminal que se ha sentado en el corazón de las Américas, que ha convertido a Venezuela en un santuario para operaciones criminales que van desde sus alianzas con Irán y los grupos extremistas islámicos, pasando por Siria, por Bielorrusia, por Rusia, por los carteles de la droga mexicanos, por la guerrilla colombiana. Es decir, Venezuela se ha convertido en el gran promotor del crimen organizado en todo el hemisferio además promotor de la expulsión de nuestros compatriotas al mundo, convirtiéndolos en la crisis migratoria más grande del planeta, ¿no? Eh, lo que ocurrió el 28 de julio en las elecciones presidenciales es un antes y un después. Todos sabíamos que Maduro era una minoría y que había perdido toda la base popular, pero nunca habíamos demostrado la magnitud del colapso. Es decir, el chavismo como movimiento político y social se derrumbó. Y unas elecciones que terminaron 70-30 por las condiciones absolutamente injustas, ilegales, donde no se dejó votar a los más de 4,5 millones de venezolanos que están registrados, que tienen derecho a votar porque están afuera, y a los jóvenes. Entonces, si esas elecciones hubiesen ocurrido con un mínimo de competitividad, hubieran terminado por lo menos 90-10. Entonces, estamos frente a un país unido enfrente de un sistema que el mundo hoy sabe que es un sistema criminal, que no es solo que pretende robarse una elección que perdió por más de 40 puntos, Ahora, sino esperaban, perdón, que lo han calificado, ya va, que lo han calificado como crímenes de lesa humanidad, Natalia. Entonces, esto no es un caso más, esto es verdaderamente la gran derrota de un sistema criminal. Discúlpame. esperaban semejante ola represiva y tan, entre comillas, bien organizada de parte del régimen. Es una respuesta difícil porque a estas alturas uno debería esperar cualquier cosa del régimen, pero la verdad es que esto no tiene precedente. O sea, que en 3 días hayan detenido más de 1,000 personas, entre ellos más de 150 niños, niños que han acusado de terrorismo, niños que han sido torturados, que les han aplicado electricidad, que los han quemado, que los han separado de sus madres y les han obligado o amenazado que si no se declaran culpables van a pasar años y años presos. Esto es una cosa brutal. Más de 200 mujeres, muchas de las cuales han sido abusadas sexualmente. ¿Sabes? Testigos que los sacaron de su casa arrastrados justo hace unas horas, uno de ellos, Jesús Manuel Martínez, miembro de Ujú. nuestro partido 20, que fue detenido el 29 de julio, Sí, eh, murió son, porque no se le dio atención médica y llegó al hospital prácticamente muerto. aquí lo Entonces, tengo. Van dos, además, ¿no? van dos. El otro es también Edwin Santos, que fue Ujú.
Ujú. secuestrado en el estado Apure, en el Nula, estuvo desaparecido 2 días, torturado por el régimen y después lo lanzaron a una cuneta, muerto. Esto es un Estado que comete prácticas de terrorismo de Estado, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el mundo tiene que actuar con firmeza y determinación en esta hora para que Maduro sepa que todos estos crímenes van a ser juzgados por la justicia internacional primero y después por la justicia nacional, cuando exista democracia en Venezuela. ¿Cómo juzgas la flexibilización que ha anunciado el régimen para los detenidos en las últimas horas? Eh, ¿qué está pasando con esto? Yo creo que la, la, la O firme sea, posición de son los algunos aliados. detenidos además de las marchas, ¿no? No, claro, estos son más de 2.000 personas que fueron detenidos post el proceso electoral solamente porque en horas posteriores estaban pacíficamente manifestando nuestro derecho a la libertad. Sobre todo jóvenes de zonas muy populares, Natacha, por cierto. La presión internacional, o sea, la denuncia ha sido muy grande. Eh, la Corte Penal Internacional ha enviado en estas horas algunos miembros de visita a Venezuela. Entonces, todo esto genera por parte del régimen una reacción de tratar de lavar la cara a los crímenes que han cometido, ¿sabes? Eh, pero lo que nosotros hemos aprendido, y esto es muy cruel, que esto se convierte en una puerta rotatoria. Te sueltan algunos presos para dar la imagen de que hay eso, relajamiento, un proceso de entendimiento o de reacción ante la presión, pero a las pocas horas detienen nuevos e inocentes. En cualquier caso, los crímenes que han cometido ya están debidamente documentados y ameritan una respuesta de la justicia internacional. Este es un momento en el cual los venezolanos demandamos que la comunidad internacional pase de declaraciones a acciones concretas que le hagan entender a Maduro que el costo de mantenerse en el poder a la fuerza va a ir incrementándose cada día más y que por lo tanto, como yo he dicho, su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. O sea, lo ves como una estrategia, una lavada de cara del régimen, no una verdadera apertura, democratización o flexibilización de la represión, esto Nadie que tiene están... duda de eso, absolutamente nadie tiene Mm. duda de eso. Las organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela, por supuesto que se libere a cualquier preso político, no bueno, te imaginarás el alivio que es para nosotros y para su familia. Y siempre lo recibimos con eso, con tranquilidad, pero yo no le doy ningún beneficio de la duda que el régimen está en este momento actuando de buena fe. ¿Qué les faltó a ustedes en estas últimas elecciones para llegar hasta el final? Nosotros vamos a llegar hasta el final. Esto es un proceso que está en marcha. Ha sido un proceso que ha tenido múltiples etapas y retos. Solo hace año y medio, principio del año pasado, Natalia, Venezuela era un país que se veía triste. Afuera la gente nos decía, olvídense, 2024, no, ustedes no tienen ningún chance, quizás para el 2030. Y lo que se veía imposible lo logramos. O sea, unimos un país, derribamos esas barreras que el régimen había construido entre izquierda, derecha, blancos y negros, ricos y pobres, los de adentro, los de afuera, ¿sabes? Levantamos un país alrededor de valores comunes, la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, la familia, la propiedad, la libertad. ¿Sabes? Estos son valores trascendentes que emocionaron a una Venezuela que nos fuimos hace unas primarias que también nos dijeron que iba a ser imposible, te recuerdo, y que era imposible hacerlas sin el CNE. Y no solamente las hicimos, arrasamos con casi 3 millones de venezolanos. Y después nos fuimos a una elección donde también nos dijeron que era imposible ganar e imposible demostrarlo. Y con actas en manos en 24 horas demostramos que el mundo ganó 70-30. Entonces, ahora viene un proceso que está en marcha, que es el proceso de cobrar esa victoria, de hacer valer esta victoria. Y eso también lo vamos a lograr. Tu mensaje a los militares en aquel momento fue muy claro, únanse al movimiento de democracia.
pero finalmente no se hizo. ¿Es porque hay una relación de índole económico, porque tuvieron miedo, porque la represión es tal que también alcanza a los militares? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no se plegaron a la democracia? Bueno, en primer lugar, yo estoy convencida que nosotros no hubiéramos podido tener acceso a las actas originales si no hubiese sido por la cooperación de los efectivos del Plan República, que es la operación militar que se despliega en todo el territorio venezolano durante los procesos electorales para proteger la integridad del material y del proceso. Colaboraron ampliamente, porque la instrucción que existía del alto poder, el alto mando, era no permitir el acceso de los testigos y no entregarles las actas. De modo que esto es una señal clarísima que los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas claramente están con el pueblo y con el cambio democrático. Mi mensaje sigue siendo el mismo para las Fuerzas Armadas y yo creo que las razones que tú mencionas, todas aplican para distintos sectores del componente militar. Pero yo no tengo la menor duda que la inmensa mayoría de los ciudadanos militares sufren, al igual que el resto del país, de un régimen que ha acabado con la economía, que ha acabado con las instituciones, que intencionalmente busca promover un éxodo masivo y que a la fuerza pretende quedarse en el poder, desconociendo la soberanía popular. Yo tengo confianza que las Fuerzas Armadas estarán también a la altura, como lo ha estado la sociedad venezolana, de la historia y de lo que necesita nuestro país. ¿Hablaste con Donald Trump, con Marco Rubio o con alguien del equipo del presidente Trump, del electo Trump? Bueno, desde la elección no, pero antes de la elección de los Estados Unidos y durante los meses previos y posteriores a la elección, nosotros hemos estado en contacto con muchos debo decir, de miembros de ambos equipos y de ambos partidos. Porque si algo hemos logrado que en Venezuela, perdón, que en los Estados Unidos, la causa venezolana sea una causa bipartidista, por las obvias implicaciones que tiene en términos de seguridad nacional y seguridad hemisférica, el desenlace de la misma. Pero además, posterior a la elección, debo decir que he estado en contacto con muchos de aquellas personas que el presidente Trump ha seleccionado para conformar su nuevo equipo. ¿Se prepara alguna llamada con Trump? Yo tengo que hablar con todo el mundo como he hecho hasta ahora y estoy segura que los grandes líderes del mundo y en particular de Occidente entienden que los grandes desafíos que existen hoy en la región, digamos, la presencia de actores geopolíticos externos como Irán, Rusia, Bielorrusia, Siria, la puerta de entrada es Venezuela. Las grandes redes del crimen organizado tienen su foco y su patrocinio desde Venezuela, el caso del Tren de Aragua y muchos otros. El narcotráfico, el cual se ha convertido Venezuela en uno de los principales canales para la distribución hacia Europa y otras partes del mundo. El tráfico de minerales, de seres humanos y desde luego la migración. Porque si queremos resolver el tema de la migración tenemos que ir a las causas y no solo a las consecuencias. Y la causa de la migración más grande, la crisis migratoria más grande que hay en el mundo es una política brutal de persecución, de acabar con las libertades en mi país, que ha hecho que los venezolanos decidan huir. Es mucho más que la crisis económica, es la ausencia de futuro. Por eso yo siento que hoy estamos en una situación única donde la política interna, por ejemplo, de Estados Unidos, se alinea con la política externa en términos de fomentar la democracia y el desarrollo de las Américas. De todas maneras, ustedes con los demócratas también se sintieron protegidos, o sea, ¿hay alguna diferencia de futuro, mejor futuro que encuentren con la administración de Trump que no hayan tenido Yo, hasta ahora? Bueno, yo sí creo que hay dos visiones que no están totalmente alineadas. Yo creo que son complementarias, porque para poder tener una negociación tú necesitas presión real y amenazas reales. Nosotros hemos dejado clarísimo
que habiendo logrado esta victoria monumental electoral, estamos dispuestos a avanzar en una negociación que parta del reconocimiento del 28 de julio. Y ello implica el poner mucha presión y elevarle el costo al régimen para que Maduro entienda que su mejor opción es una negociación, y debo decirlo, antes del 10 de enero, porque a partir de ese momento, si pretende quedarse a sangre y fuego, los términos van a ser muchísimo más difíciles para su régimen y sus actores. En la administración anterior de Donald Trump se jugaba con el hecho de una intervención militar sobre Venezuela de los Estados Unidos y aliados. ¿Estás de acuerdo con que para arrancarla, para derribar a la dictadura, haya algún tipo de intervención militar sobre Venezuela? No creo que sea necesario en absoluto, lo hemos planteado muchas veces. Los venezolanos hemos hecho, la sociedad venezolana, una gesta heroica. Ha dejado el régimen absolutamente tambaleándose. Nunca ha estado tan débil como hoy. Sí necesitamos que la comunidad internacional haga su parte también, porque Maduro siente que hoy puede asesinar, desaparecer ciudadanos, torturar, y el costo internacional es cero. Eso no puede ser, porque hay que enviarle un mensaje nítido, inequívoco, a aquellos que hoy le quedan a Maduro, que no son muchos, ni en las Fuerzas Armadas, ni en el aparato represivo judicial, dispuestos a reprimir inocentes. Cada vez son menos. Y hay que dejarles ese mensaje claro de que si cumplen esas órdenes inconstitucionales, ilegales, inhumanas, correrán el mismo destino que los otros criminales. Por lo tanto, eso tiene un efecto disuasivo que eleva el costo de la represión, y es lo que nosotros necesitamos que la comunidad internacional haga inmediatamente. ¿Cómo te sientes respaldada por Milei? ¿Qué más te gustaría que Javier Milei haga por Venezuela, más allá de lo declarativo? Bueno, yo creo que Argentina ha hecho mucho más que declarativo, en el Ujú. sentido de que nada más el hecho que hayan ofrecido resguardo a los 6 miembros de nuestro comando, que tienen más de 6 meses, 7 meses, Desde 7 meses marzo. desde el 20 de marzo en la residencia argentina. Eso para nosotros es algo que nunca olvidaremos, Natalia. Nunca olvidaremos. Le agradeceremos al pueblo argentino, a las instituciones y desde luego al presidente Milei. A mí me unen lazos de afecto con él, con Patricia Bullrich, con muchas otras personas que conforman su gobierno y desde luego en el Parlamento, en los distintos grupos políticos. Porque yo creo que al final eh, la causa venezolana ha adquirido una dimensión que supera la diatriba ideológica. Y lo vemos en América Latina. Tenemos un presidente Milei, pero también está un presidente Boric. Y están los presidentes de Paraguay, Uruguay, Ecuador. Por solo hablar en América Latina, absolutamente resqueado, como decimos los venezolanos, con la causa venezolana. Entonces, esto se ha convertido en una causa que tiene que ver con la dignidad, con los derechos humanos, con la justicia, y debo decir, con los propios intereses de los demás países de la región. Por lo que te decía antes, porque lograr una transición estable, ordenada en Venezuela es una prioridad para todos los países de América Latina y un tema de seguridad hemisférica. Yo sí creo que se puede hacer mucho más. Yo hablaba hace unas horas con el presidente Milei, es decir, nos hemos mantenido en contacto. ¿Han Y hablado yo, por teléfono en las últimas horas, Milei y tú? sí, sí, nos hemos estado ¿Cuándo? conectando en las últimas horas. Ayer lo comunicamos. Ah, ¿y qué se dijeron? Bueno, eso es una conversación en principio entre el Bueno, presidente más y o menos, yo. pero ¿de qué No, hablaron? yo ahí soy súper respetuosa porque este, creo que corresponde en estos casos a los jefes de Estado hacer público el contenido o no de las conversaciones que tenemos. Pero en todo caso, yo debo decir que el apoyo a la causa venezolana es total y es algo que los venezolanos nunca olvidaremos. ¿Pero hablaron estando él en Estados Unidos? Estaba él viajando. Ah, quería saber de ti. Ok. Bueno, entre otras cosas. ¿En qué condición están los asilados? Porque la embajada está desolada, aunque la cuide Brasil y Brasil tiene un compromiso firme.
Sí. están como abandonados y han estado asediados por las fuerzas de seguridad. ¿Cómo está esas 6 personas que hace tanto que están solas ahí? ¿Y cuál es la perspectiva de un salvoconducto, por ejemplo, a través de Brasil? Brutalmente asediados. Esto ha sido algo inédito, eh, que amerita también una reacción muy firme de América Latina, porque si hay una institución sagrada para América Latina es precisamente el asilo. Agradecemos también, por supuesto, al gobierno de Brasil por haber asumido una condición tan extrema de la protección, pero lo que tú dices, allí están prácticamente abandonados, no hay la presencia de ningún funcionario extranjero, no se les permite visitas de ninguna naturaleza, hay una vigilancia feroz y una amenaza permanente, eh, se le pretende crear una situación de pánico con declaraciones de voceros del régimen diciendo que van a ser atacados, intervenidos. Es decir, es una situación inaceptable que viola, obviamente, el convenio de Caracas, el convenio de Viena, y el hecho que no se le haya otorgado en todo este periodo los salvoconductos es algo inadmisible que yo le pido a todos los países de América Latina, desde México, por supuesto, hasta Argentina, una reacción conjunta y muy firme, Pero porque esto es un precedente es- terrible. ¿en qué condiciones están ellos? ¿De salud, de comida, de Bueno, limpieza? no, de salud hasta ahora bien, gracias a Dios. Este, y han tenido los suministros básicos, pero no era lo que cada vez se ha ido deteriorando más. Debo decir, cada vez es peor. En un principio había la posibilidad de ver a sus familiares, al menos una vez por semana, de recibir insumos de fuera sin mayor limitación. Había un funcionario argentino de alto rango que vivía en la embajada, en la residencia, y por lo tanto los acompañaba, y ahora están absolutamente solos, y el personal de la embajada obviamente sometido también a mucha presión. María Corina, te hago las dos últimas preguntitas, que una tiene que ver con si a las críticas de que ustedes han claudicado, Edmundo, sobre todo al irse en esa negociación con este ser llamado Zapatero, que es muy cuestionado en España por su rol de vínculos con el chavismo, el expresidente del gobierno español, pero también hay críticas para ustedes. ¿Qué responderías a esas críticas de que ustedes han claudicado las banderas de la oposición para, por ejemplo, tener seguridad física para el mundo y que este movimiento siga vivo y no esté agónico o silenciado por el momento? Mira, cualquiera que esté en Venezuela y vea más allá de la superficie, donde el régimen ha tratado de sembrar el terror, donde ningún periodista, colega tuyo, se atreve ni siquiera a tuitear desde Venezuela, y muchos que están afuera tienen miedo porque tienen familiares adentro. Un régimen que ha perseguido sacerdotes solamente por oficiar una misa en honor a los presos políticos. Eh, un régimen que ha ido buscando y arrastrando de sus casas a un testigo simplemente por recibir un acta. Eh, un régimen que despide cientos de trabajadores porque no, no confía en su, ¿sabes? Indiscutible lealtad. Es decir, esto es una estructura de terror que trata de callar a la sociedad. Si tú ves un poco más adentro y te das cuenta de lo que es una Venezuela en efervescencia, Mm. en unas estructuras que sí, muchos tuvimos que irnos de nuestros hogares y han venido regresando. Yo tengo reuniones todos los días, sábado, domingo, todos los días, con grupos en todas partes del país, políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos venezolanos en el exterior. Lo que yo te puedo decir, Natalia, es que veo esto adquiriendo más y más fuerza cada día. El régimen pensó, como tú dices, que con esa represión desatada sin precedentes iba a aniquilar nuestras fuerzas, y lo que nos ha dado más razones. O sea, cada vez que cometen un acto brutal, obsceno, como el asesinato
de Jesús, de Edwin, la desaparición de los jóvenes, la persecución, nos dan más razones para seguir. Y los venezolanos saben que yo estoy aquí con ellos y que el mundo está afuera, seguro, con nosotros también. Y que cada día que pasa tenemos más y más respaldos afuera, y cada día que pasa Maduro está más aislado y se ha vuelto un paria internacional, y a lo interno todo el poco apoyo que tenía se ha ido desvaneciendo. Entonces, este es un momento de confiar en nuestras fuerzas. Desde luego el régimen quiere crear estas matrices, Natasha, porque al final la herramienta más peligrosa que el régimen usa es la desmoralización. Es tratar de hacer creer que es posible normalizar un país. ¿Y qué usan? Usan la amenaza de que te meto preso, te cierro tu empresa, o te ofrezco plata, o te callo un medio, o te regalo un medio. ¿Me explico? Son los mecanismos de las mafias para tratar de lavarle la cara a un sistema criminal. Pero es que eso ya no les funciona porque nadie les cree. Y aquellos que se plieguen a esa narrativa, el país les pasa por encima y la historia será implacable. Aquí no hay punto medio. O estás con los venezolanos o estás con la tiranía. Sí, Y totalmente. este es un país donde hemos logrado unir a una sociedad como nunca antes. Y sé que los demócratas del mundo también nos acompañan. Para cerrar, ¿quién llamó a quién? ¿Tú a Milei o Javier Milei decidió Te voy llamar? a dejar con la duda. No, dale. Un Te contextito. voy a dejar con la duda. No, siempre No. nos escribimos mutuamente. Él siempre está pendiente de lo que está pasando en Venezuela y yo permanentemente de lo que ocurre en Argentina, dándole las gracias, igual que con muchos otros líderes de América Latina y el mundo, debo decirte, porque de verdad que no nos damos abasto. Yo estoy hablando con jefes de Estado, con cancilleres, con senadores, parlamentarios en todas partes del mundo. Venezuela es una causa global. Y esta lucha tiene un solo destino, que será la libertad de Venezuela. Y para eso lo necesitamos a ustedes. Yo sé que si hay un pueblo que nos acompaña, es el pueblo argentino, de Argentina. Y hoy les pido que confíen, que alcen sus voces, que presionen a todos los actores para hacer lo que hay que hacer, porque Venezuela será libre y vamos a regresar a nuestros hijos a casa.